Ok, pues buenos días, bienvenidos una vez más a esta siguiente sesión. En esta vamos a hablar un poco acerca ya de lo que es la patología en el caso de población adulta. Y bueno, merece a lo mejor una mención especial esto de los trastornos del estado de ánimo. Aquí podemos encuadrar básicamente dos trastornos, los que son de tipo depresivo y los que son de tipo maníaco, ¿sí? Lamentablemente este tipo de trastornos es el que tiene mayor incidencia en la consulta psiquiátrica psicológica. Es más fácil que nos encontremos alguna vez en nuestras vidas profesionales con un paciente o bien sea deprimido o bien sea maníaco. Aquí la importancia es saber reconocer justamente qué hacer y más que nada cómo identificar a un paciente con esas condiciones. Bueno, primero tendríamos que empezar definiendo qué se entiende por estado de ánimo. Como dice justamente la información, pues básicamente es un estado, un humor, un tono afectivo, un estado sentimental que puede ser o ya en dos polaridades. O es agradable para mí o es completamente desagradable. Y en este caso suele acompañarse de justamente algunos matices afectivos que se reflejan en la conducta que permanecen constantes con el tiempo. ¿Qué significa esto? En pocas palabras que, ok, estado de ánimo va a ser justamente una forma de ser y de reaccionar ante estímulos emocionales que es constante con el tiempo. De repente puede ser que yo tenga tendencias a lo mejor un tanto a ser un poco pues deprimido, a estar triste, pero ojo, esto no quiere decir que yo vaya a desarrollar depresión o que tenga un trastorno depresivo mayor. Simplemente a lo mejor tengo un carácter melancólico y por lo tanto reacciono de forma digamos, más visceral, más sentimental, más, digamos, deprimida, entre comillas, justamente a una situación externa. Hay que aclarar que al estado de ánimo, en lo general, se le va a denominar timia, ¿sí? Esa es la definición de estado de ánimo o timia. Es la que tenemos aquí en la información. Repito, es una forma relativamente estable de manifestar estados o matices afectivos, ¿sí? Este estado de ánimo finalmente va a tener para el paciente o para el sujeto que lo experimenta una valencia. ¿Qué es una valencia? O es algo que básicamente es un concepto extraído de la química. O puede ser bien positivo o puede ser, perdón, negativo. En este caso, cuando se habla del de la valencia del estado de ánimo negativo, sería por ejemplo la depresión. Y cuando hablamos del estado de ánimo positivo o exagerado o exacerbado, que es el término correspondiente, le podemos llamar estado de ánimo activado o positivo. Pero ojo, aquí no habría que confundir la manía con el exceso de felicidad. Un paciente maníaco no es que esté feliz, así en el sentido coloquial como entendemos el concepto. De repente es una persona que pareciera que está hiperactivada, pero sin ser obviamente un TDAH, claro está. De repente pareciera que tiene una batería interna inagotable, no se cansa, reacciona también dramáticamente ante un estímulo externo. Pareciera que esta persona tiene problemas también con el control de los impulsos, ¿sí? Entonces no hay que confundir aquí. El estado de ánimo activado o positivo, por así decirlo, no es equivalente a salud, no es el normal. El estado de ánimo adecuado es la eutimia o normal, que se podría definir como una situación basal donde el sujeto no está ni tampoco deprimido, que no puede hacer nada, absolutamente nada, ni tampoco en la fase maníaca, que de repente él piensa que puede hacer mil y un cosas. Y seguramente a lo mejor conocen a personas que tengan esta característica. Repito entonces, el estado de ánimo normal o eutimia es básicamente una posición basal donde el sujeto no está ni triste ni digamos con el ánimo exacerbado o alterado. Ahora, ciertamente entendemos que en la vida cotidiana existan algunas fluctuaciones del estado de ánimo, es decir, variaciones. Básicamente cualquiera de nosotros hemos experimentado en mayor o menor medida alguna vez en nuestras vidas justamente una variación en el estado de ánimo. Aclarando que esto puede ser desde varios puntos de vista. Uno, psicológico. Si yo tengo una pérdida, por ejemplo, me corren el trabajo, pierdo el trabajo,
de repente tuve un problema con mi familiar, con mi pareja, con mis amigos. Esto puede provocar en mí una cuestión, un descenso en el estado de ánimo, una variación. Si a lo mejor estoy en un sentido, digamos, como decía en la diapositiva anterior, si estoy en un estado basal, es decir, eutímico, puede ser que me pase el estado depresivo, ¿sí? Pero por la interacción con esa situación, digamos, adversa. Ahora, también puede ser que a lo mejor una cuestión fisiológica, una cuestión médica, provoca esa alteración. Aquí, por ejemplo, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la clínica de las drogas. Una persona que está drogada recurrentemente tiene problemas también justamente para controlar sus emociones y puede estar o muy deprimido. Por ejemplo, una persona alcoholizada en fases iniciales está así como que completamente en la lona, llorando por lo que sea. Digo, obviamente es esto de, se dice aquí, olvidar al estilo Jalisco, con el tequila, ahogar las penas en licor, pero en fases ya más de intoxicación aguda por alcohol, una persona en esta situación puede de repente ser completamente eufórica, se desinhibe, porque finalmente el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, se desinhibe, ¿y qué es lo que va a hacer? De repente se hace muy sociable, se anima a hacer cosas que estando sobrio, pues no las va a hacer nunca, ¿sí? Ahora, justamente entonces, cuando hablamos de esta parte de las variaciones de estado de ánimo, pues entonces entendemos que también puede ser a lo mejor una cuestión genética. Es decir, si tenemos la herencia genética o una predisposición hereditaria a tener depresión, ¿y esto cómo lo sabemos? Bueno, al momento de hacer una historia clínica, se le debe preguntar al paciente de manera regular si en el pasado algún familiar de él tuvo o ha tenido algún tipo de trastorno depresivo. Si la respuesta fuera que sí, posiblemente esa persona tiene una predisposición hereditaria a lo que es las alteraciones del estado de ánimo, por ejemplo la depresión, ¿sí? También algunas situaciones, por ejemplo, que no tienen que ver con herencia, pero sí con la biología, pueden provocar una alteración, un descenso o una alta en el estado de ánimo. Hablando aquí, por ejemplo, de la famosa depresión postparto, que sí es un fenómeno completamente real. No es que la mamá primeriza o la mamá que acaba de parir lo finja, simplemente es una situación que no lo puede controlar. Y en ese sentido, decirle a esas personas, no, espérate, es que tienes a tu hijo que debe ser tu inspiración, es echarles más culpa de la que pueden estar experimentando. En este tipo de pacientes con una alteración por causa genética, por causa fisiológica, el decirles, ánimo, tú puedes, fíjate, mira que tienes a tus hijos, que tienes tu familia, tu trabajo, bla, bla, bla. Lo único que vamos a hacer, en lugar de ayudarlos, es generar más culpa. ¿Por qué? Porque finalmente, ok, van a entender ellos que sí, bueno, que es que está bajo mi control. Y una fluctuación del estado de ánimo por cuestiones fisiológicas no está bajo el control consciente del sujeto. Repito, una fluctuación del estado de ánimo en una persona no está bajo control consciente de una persona. Por lo tanto, pues tendríamos que ser prudentes justamente cuando trabajemos con un paciente deprimido. No caer en esa situación de generarle una mayor carga emocional, una culpa, diciéndole que él puede, porque obviamente no va a poder, ¿sí? Ok. En este caso, pues ya lo habíamos visto, un poco la clasificación de estado de ánimo, ya lo había mencionado brevemente, pues tenemos que puede ser básicamente el estado de ánimo, digamos, disfórico, puede ser, que es la forma clínica de llamarlo, puede ser de dos formas, o es depresivo o distímico, o es eufórico o maníaco, ¿sí? En el caso de justamente estos trastornos del estado de ánimo o estas fluctuaciones, pues siempre vamos a tener en consideración la respuesta subjetiva del sujeto, la respuesta emocional del sujeto, por una razón muy sencilla, ¿sí? Si este sujeto se siente a lo mejor crónicamente deprimido, obviamente se va a sentir mal la mayor parte del tiempo. Y si se siente mal la mayor parte del tiempo, puede ser
que tenga un trastorno depresivo mayor. Y esto obviamente pues es un trastorno, una patología que debe de atenderse directamente con un psiquiatra, ¿sí? Entonces, repito, la clasificación de estado de ánimo es básicamente muy sencilla. Son dos, es el polo negativo o depresivo o distímico, o el polo digamos negativo positivo entre comillas, que tiene que ver justamente con la parte de a lo mejor el ánimo irritable o el ánimo expansivo, donde el sujeto no puede controlar para nada su manifestación emocional, ¿sí? Aquí tenemos un poco lo que es el complemento de lo que estaba diciendo ahorita, el estado de ánimo elevado, que es la manía. Y en este caso, cuando hablamos de manía, pues justamente es esa sensación, digamos, patológica de bienestar, de euforia, de sentirse así como ahorita los ruidos de los niños, así bien alegre, bien motivado. Ojo, puede ser solamente una cuestión pasajera. En el DSM-3 todavía se hablaba de trastornos o psicosis maníaco-depresiva, es decir, estaba el pobre sujeto viviendo en una montaña rusa. Hoy en polo negativo, en la lona completamente deprimido, y mañana a lo mejor en la fase positiva o irritable o maníaca o alegre, patológicamente hablando. Entonces, eso es justamente lo que llamaban antes psicosis maníaco-depresiva. Hoy en el DSM-5 se le conoce como trastornos bipolares, a la que tienen la característica de ser los dos, o unipolares, ya con el especificador de fase maníaca cuando solamente son episodios maníacos, o fase depresiva cuando solamente son ataques de depresión, ¿sale? Permítanme. En el caso del estado de ánimo expansivo le vamos a llamar hipertimia, ¿sí? Decíamos que la timia es el estado de ánimo, entonces por definición hipertimia es el sujeto que está con el estado de ánimo completamente normal, completamente en las nubes, exacerbado, exagerado, ¿sí? No es capaz, dice aquí la información, el sujeto no es capaz de controlar sus propios sentimientos. Imagínense una persona que no puede controlar su expresión emocional, ¿sí? Que pareciera que no tiene filtro, ¿sí? Aquí de repente puede justamente manifestarnos a nivel clínico satisfacción personal, una sensación muy exagerada de bienestar. Puede decir que es el hombre o la mujer más feliz del mundo, o incluso puede estar extasiado, ¿sí? Pero hay que recordar, puede ser que esta persona tenga un estado de ánimo, un trastorno de estado de ánimo de fase o de características bipolares. O, si no son bipolares, está siempre en la fase maníaca. O sea, está, digamos, aparte, ¿cómo decirlo? Está a lo mejor muy en su mundo, ¿sí? En un mundo irreal. Por último, quisiera compartir esta pequeña tabla, ¿sí? En esta tabla viene justamente lo que son las comparaciones en cuanto a algunas variables entre la depresión endógena, que es aquella que se genera justamente por una cuestión de herencia biológica o interna, y la depresión reactiva, que esta se va a dar por posiblemente algunos factores psicosociales. Sería esta información, revísenla con calma, me gustaría que la vieran, y pues en un futuro, a lo mejor en esta semana, me mandarán algunas dudas que tengan sobre esto. Insisto, este tema de los trastornos del estado de ánimo es algo muy interesante, sobre todo porque es también cada vez más alarmante la alta incidencia que tienen esos trastornos en la población juvenil y de adultos, y lamentablemente empiezan a manifestarse ya desde unos años para acá, desde la niñez. Ha habido casos lamentablemente documentados de niños que a lo mejor cometen suicidio porque están justamente con una depresión ya a nivel psicótica, es decir, ya no tienen contacto con la realidad. Son pacientes que a lo mejor ya entre justamente la salud mental y la muerte hay un abismo completamente insalvable. Por eso la importancia de entender esto. En el siguiente video que vamos a revisar,
es profundizar un poco más ya de lleno en lo que son los trastornos bipolares, que es lo que comentaba hace un rato. Puede ser que un sujeto esté o bien arriba o bien abajo. De momento, pues por mi parte es todo. Me gustaría que me anotaran dudas, comentarios, sugerencias, y pues a través de la plataforma de Classroom estaría respondiéndonos puntualmente. Gracias y nos vemos la próxima ocasión.